unas primeras conferencias donde nivelar un poco qué es economía verde y que nos ayude un poco a que todos tengamos una línea de base mínima para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de economía verde. Por eso, bueno, invito a dos consultoras del proyecto de economía verde, a Patricia Costa y Virginia Chiesa. Patricia Costa es química ambiental y agrícola, especialista en gestión ambiental, y Virginia Chiesa es economista especializada en políticas públicas ambientales. Y también invito a Inés Tiscornia, magíster en ciencias biológicas, consultora ambiental de la Cooperativa Verde, docente de biotecnología y coordinadora adjunta de gestión ambiental de la Universidad de Ort, y también responsable técnica de Biopac. Así que las invito a las tres a pasar al frente y vamos un poco a nivelar, y nosotros nos vamos con Marisol, y les invitamos a hacer este primer bloque para nivelar lo que hablamos de economía verde. Creo que sí, pero bueno. Ahí están las presentaciones abiertas. Es la 1. La tuya para mí también, sí, verde, decía 1. ¿Se ve? Está. Buenas tardes a todos, gracias por participar, por estar acá. Vamos a arrancar con esta presentación que, como decían, la idea es que todos estamos entendiendo lo mismo cuando hablamos de economía verde, que entendamos bien qué significa el concepto y cómo se aplica a las cooperativas y al trabajo de cada uno. Así que vamos a arrancar. En sí, la economía verde es la economía que nos lleva a disminuir los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas y aumentar el bienestar humano y la equidad social, ¿no? En sí, el concepto de economía verde tiene esas dos patas, de buscar el cuidado del ambiente y también el bienestar de las personas. Y la forma como de bajarlo a tierra, ese concepto que parece muy general, está asociada con el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que es el desarrollo humano que puede sostenerse en el tiempo, porque lo estamos haciendo con un cuidado del ambiente y de los recursos que nos permite sostenerlo, y porque está haciendo un desarrollo humano que viene desde un bienestar y está asociado a una equidad social también. Se la llama muchas veces economía verde e inclusiva también, porque tiene esa dimensión de atender a los grupos que son más vulnerables de alguna manera y considerarlos. Puede estar incluido dentro de la parte social, pero a veces vale la pena también agregar esa palabra y tenerlo como más presente. Como les decía, tiene estas características de ser baja en carbono, eficiente en recursos, socialmente inclusiva y también inclusiva en el consumo y los productos. Esos son como los grandes ejes sobre los que trabaja cuando empezamos a bajar la tierra. Y bueno, y hay muchos conceptos que son palabras que nos van a seguir escuchando decir a lo largo de la presentación, que son, por ejemplo, el intercambio, la circularidad, la colaboración, la solidaridad, la resiliencia, la oportunidad, la interdependencia. Son cosas que la economía verde inclusiva aprovecha para desarrollarse. Y en este sentido a veces es importante aclarar qué no es la economía verde, ¿no? Porque no es una certificación, no es que si yo hago A o B, entonces me dan un sello de que ahora estoy alineado con la economía verde. Tampoco es un sistema de gestión, en este sentido de que no es que yo voy a seguir determinadas pautas y protocolos y alguien va a auditar lo que hago y a partir de eso también se me va a dar un sello. No es en sí un modelo de negocio, porque después lo vamos a desarrollar más, pero hay muchos modelos de negocio, algunos bastante innovadores, que están bajo este paraguas y que representan muchas veces oportunidades de cosas sobre las que podemos trabajar. Tampoco es un instrumento de medición, porque en sí no es un parámetro, un indicador. No es tampoco un sector de la sociedad al que unas empresas pertenecen y otras no. Puedo empezar a trabajar en economía verde y trabajar para ser cada vez más sostenible, pero no hay nada sobre lo que la economía verde no pueda trabajar, ¿no? No hay cosas por fuera en la medida de que nos proponemos caminar ese camino. Tampoco es una categoría binaria asociada a esto también de los sectores de la sociedad. No es que una cooperativa puede estar o no estar dentro de la economía verde. Estamos dentro, tenemos que ver de qué forma hacernos cada vez más sostenibles.
y en este sentido tampoco es una rama o un sector, no es una actividad económica en sí misma, sino es algo que podemos transversalizar a cualquier sector. Y bueno, en ese sentido la pregunta correcta es ¿qué tan sostenible es mi cooperativa y mi federación? Está bueno tener en cuenta esas dos escalas, porque muchas veces en esto de la colaboración y la interdependencia, sobre todo cuando las federaciones implican que las cooperativas que las conforman están dentro del mismo sector, es más fácil encontrar los puntos en común sobre los que trabajar juntos, y cuando las federaciones están integradas por cooperativas de distintos sectores es más en el sentido de buscar las colaboraciones de complementariedad más que de estar trabajando exactamente en lo mismo. Y eso nos deja como planteada esta pregunta y otras preguntas, por ejemplo, cómo mi propuesta de valor está contribuyendo a la economía verde inclusiva, cuáles son los impactos ambientales o sociales negativos que se generan a partir de la actividad que desarrollo, cuáles son los desafíos ambientales o sociales que mi organización debería atender. Y después vamos a ver también vamos a profundizar más en cómo se relacionan las cooperativas con los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy en la presentación lo nombraban un poquito. Y acá, para empezar a bajarlo a cosas más concretas, tenemos como dos tipos de cooperativas verdes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Las que hacen de la economía verde su objeto de negocio, ¿no? Las típicas y las que representan nuevas oportunidades, ¿no? Algo que, por ejemplo, es bastante nuevo, lo que se está empezando a trabajar es con los desechos de la construcción, en buscar que se vuelvan a utilizar. También hay otras que naturalmente, como son las de reciclaje, las que aportan a la gestión de residuos, tienen la economía verde como el centro, es su objeto. También hay otras que se desempeñan en sectores tradicionales, pero de forma sostenible. Y acá viene este comentario de las viejas nuevas oportunidades. Por ejemplo, ahora están empezando a ver supermercados que evitan el embalaje, que ellos te proveen de algún tipo de artículo en el que transportar tu compra, o que te permiten llevar tu propio tupper, tu propia bolsa, ¿no? Tu propia forma de empaquetar lo que compraste. Y hace acordar mucho a tal vez cosas que eran, cuando muchas personas eran niñas, una realidad, o de nuestros padres, nuestros abuelos. Porque no estaba el plástico tan difundido y otras formas de embalaje que hoy son más comunes, otras alternativas que en muchos casos hoy se están retomando, y la oportunidad de negocio es traer algo que en su momento usamos, tal vez con alguna innovación, tal vez con alguna mejora en el proceso, pero está este ejercicio de retomar ideas de cosas más sostenibles que vienen de antes y estar abiertos a formas más sostenibles que sean más innovadoras también. Entonces, de esta forma tenemos las que tienen la economía verde como centro, y las que pertenecen a sectores tradicionales, pero se empiezan a hacer preguntas que los llevan a ser cada vez más sostenibles. Bueno, buenas tardes, un gusto también para mí estar acá, y un gusto estar trabajando con la gente del proyecto. La verdad que es muy satisfactorio todo esto de combinar cooperativismo y sostenibilidad. Bueno, siguiendo con lo que venía presentando Patti, y después vuelve ella también, esto capaz que ya lo han visto, seguramente lo hayan visto antes, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una agenda a nivel mundial para llegar al 2030 al cumplimiento de determinadas metas en esos 17 objetivos, ¿no? No los voy a leer todos, pero como bien dijo Alejandro, hay algunos de estos objetivos que están más fuertemente vinculados con el movimiento cooperativo. Y una cosa que queremos destacar, que lo hemos hecho también a lo largo de todo del asesoramiento que estamos brindando al proyecto, es que el movimiento cooperativo ya tiene puntos fuertes desde el vamos, por su conformación, que ahora vamos a ver más en detalle, que hacen digamos, a estar más cerca del cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Digamos, a contribuir desde el movimiento cooperativo al cumplimiento de los ODS. No queremos entrar mucho en detalle porque es poco tiempo y muchos temas, pero sí queríamos traerles un poquito de una herramienta que estuvimos trabajando, que es el SDG Compass. Es una herramienta que viene de Pacto Global, que es un pacto mundial para alinear a las organizaciones con el cumplimiento de los ODS, y esa herramienta lo que hace es una serie de 5 pasos para identificar cómo la organización, que puede ser una cooperativa u otro tipo de organización, ya desde sus acciones está generando contribuciones a los ODS
y también identificar impactos negativos para después definir acciones y estrategias para abordar esos impactos, ¿no? Ambientales y sociales, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos es un ejemplo de una empresa X que a lo largo de su cadena de valor va identificando cómo en las distintas etapas de la cadena tiene potencial o está realizando algún aporte o alguna contribución a alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, a nivel de proveedores me vinculo con agua limpia y saneamiento. Esto puede ser, por ejemplo, una cooperativa agraria, ¿no? Que haga extracción de agua bruta para riego y, bueno, puede hacer eso de una manera más sostenible, ¿no? Y así, con las distintas etapas de la cadena, pensando en distintos ejemplos, podemos ir viendo esos nexos, ¿no? Entre el quehacer de la cooperativa y los ODS y cómo mejorar ese vínculo. Como les decía, ¿no? El movimiento cooperativo tiene varios puntos fuertes y varias oportunidades también. Y como conversábamos también en el marco de otra consultoría que van a presentar más tarde, algunas de esas oportunidades se están capitalizando y otras no. Entonces, nos parecía importante traer esto, ¿no? Por un lado, los valores y principios cooperativos están completamente alineados con un montón de principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La dimensión social de ese ambiental, social, económico, la tenemos mucho más fuerte que en una empresa convencional, ¿no? En una sociedad anónima, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? La vocación social de las empresas, que también tiene que ver con lo anterior, ¿no? Pero todo el arraigo territorial, el estar con las personas directamente y atento a las necesidades de los cooperativistas y de la comunidad, también es un punto fuerte en este sentido, ¿no? Después, por otro lado, quería destacar el gobierno corporativo. ¿Qué es esto? O sea, tiene que ver con la gobernanza de la organización, cómo se toman decisiones en la organización, ¿no? Entonces, no es lo mismo una estructura piramidal donde hay un jefe y se decide y baja línea hacia abajo, que una estructura cooperativa donde sí puede haber jerarquías, por supuesto, pero también hay toma de decisiones en asamblea, hay un montón de cuestiones que hacen que la gobernanza sea, digamos, mucho más favorable para los requisitos del gobierno corporativo. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, eso seguramente capaz que cuando vos hables, Inés, lo vas a tocar más, pero tiene que ver con las finanzas sostenibles, ¿no? Las finanzas tradicionales de a poco van tornando hacia finanzas sostenibles y van exigiendo que las inversiones sean ESG, Environmental, Social, Governance, o sea, ambiental, social y gobernanza, ¿no? Entonces la G de esas finanzas sostenibles ya ve con buenos ojos a una empresa cooperativa frente a una empresa convencional, ¿no? Después todo el tema de la intercooperación, que tiene como dos atributos, ¿no? Por un lado, la escalabilidad. Como decía hoy Patricia, lo que una cooperativa de determinado rubro hace es más fácilmente replicable por otra cooperativa porque ya tiene determinadas redes, si está federada, por supuesto que aún más, ¿no? Tiene instancias de encuentro, de intercambio como esta que estamos teniendo y vamos a tener después en los paneles, donde se pueden replicar ideas. Mira, vos estás haciendo esto, a mí me interesa, ¿no? Y tratar de imitar, ¿no? Por supuesto que adaptando a la realidad de cada una de las cooperativas, ideas de otras pioneras que lo hayan hecho antes, ¿no? Eso a nivel como horizontal, ¿no? Entre cooperativas de un mismo rubro. Pero también, y ahí ya me voy a lo que es economía circular, sobre todo, muchas veces lo que se requiere es articulación entre empresas de distintos rubros, ¿no? Por ejemplo, el más claro, el residuo de una empresa, capaz que es un desecho para esa empresa, pero para otra puede ser una materia prima, ¿no? Entonces, la economía circular no se piensa en mi empresa, ¿cómo hago yo para ser más circular? La pienso en, bueno, ¿cómo hace toda mi cadena de valor para ser más circular? ¿No? Entonces, ahí la intercooperación también juega un rol, ¿no? Una cooperativa de consumo puede articular con una cooperativa agraria para abastecerse de determinados productos verdes o sostenibles, o puede haber un nexo, como decía hoy, en el intercambio de residuos para su posterior valorización, reutilización, aprovechamiento, y así con un gran conjunto de acciones, ¿no? A veces, si yo digo, bueno, voy a hacer venta a granel, también tengo que adaptar cuestiones de mis proveedores, ¿no? O cuestiones de mis consumidores. Entonces, también hacia adelante y hacia atrás hay encadenamientos y la intercooperación puede ayudar en eso, ¿no?
Y bueno, y después toda la cuestión local, ¿no? La economía verde y la economía circular son bajas en carbono. Entonces buscan justamente bajar la huella de carbono de mi producto, ¿no? Si yo este vaso se fabricara acá en vidrio, como sucedía hasta hace, bueno, no sé si vaso fabricaba, pero fabricaba vidrio, ¿no? Pero un producto que se fabricó acá en Uruguay y que se trasladó solo unos kilómetros para llegar a mi casa, tiene una huella de carbono mucho más baja que uno que traje desde China, ¿no? Hoy en día lo que está pasando es que a veces es más barato traerlo de China para el consumidor final, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio final de ese producto no está reflejando todas esas externalidades ambientales negativas de haberme traído un vaso desde China, ¿no? De un avión o un barco transportando productos, ¿no? Desde distancias muy alejadas. Entonces, volviendo al punto, el consumo local, ¿no? El proveerse de productos locales y de servicios locales, justamente baja mucho la huella de carbono del transporte de esos productos, ¿no? Otro concepto que también está vinculado con todo lo otro y termina repitiendo un poco, pero cruzando la dimensión del empleo y del trabajo en sentido más amplio, ¿sí? Es el empleo verde, ¿no? Que también en otra instancia que tuvimos en la Expo Ambiental conversábamos sobre eso. Bueno, es empleo, pero en realidad debería llamarse trabajo verde porque no solamente se circunscribe al empleo dependiente, ¿sí? Sino a cualquier forma de trabajo, dependiente, independiente, cooperativo o individual. Es simplemente, bueno, bajar al eje trabajo, ¿sí? El enverdecimiento, ¿sí? No solamente se enverdece la empresa, la cooperativa, la organización, la federación, sino que se enverdecen sus trabajadores, ¿no? Entonces esto lo que hace es cruzar ese enverdecimiento desde el punto de vista ambiental con el trabajo decente, ¿no? Entonces el empleo verde vendría a ser, según la definición, ¿no? Esta zona, a ver si ven ahí, esta zona que está señalada con rayitas ahí, ¿no? Entonces es parecido a lo que venía diciendo Patricia hoy. Puede ser empleo en la producción de un bien o servicio verde, ¿sí? O sea, el objeto de su negocio es la prestación de un bien o servicio verde, la venta de un bien o la prestación de un servicio, o puede ser una empresa tradicional pero que ha incorporado buenas prácticas para enverdecer su negocio, ¿sí? Disminuir los impactos y hasta incluso no solamente disminuir los impactos, sino llegar a ser regenerativa, que sería lo ideal, ¿no? Pero a su vez tiene que tener trabajo decente con la definición de la OIT de trabajo decente, ¿no? Y bueno, y ahí hay como algunas cuestiones, algunos aspectos concretos a cuidar, ¿no? Para ese enverdecimiento que pueden tener que ver con eficiencia energética y en el consumo de materias primas, en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los residuos y la contaminación generada por la empresa, proteger y restaurar los ecosistemas, es decir, la economía regenerativa, ¿no? A la vez que voy produciendo, no voy generando más daño, sino a su vez recuperando o disminuyendo ese daño, ¿no? Y contribuir a la adaptación al cambio climático, que es la otra cara, ¿no? Mitigación por un lado, que es reducción de gases, y adaptación por otro. La economía circular, que un poquito ya me adelanté cuando estábamos hablando de economía verde, porque ninguna de estas cosas son estancas o son conceptos alternativos que hay que optar por uno o por otro, sino que todos dialogan, ¿no? La economía circular va por este lado, o sea, los sistemas naturales no tienen residuos, ¿no? O sea, acá lo que vemos es un árbol que cuando se muere se integra al suelo, oficia como abono, sumado al sol, no es mi área, esta soy economista, pero bueno, nace una plantita, ¿no? Entonces, los sistemas naturales no tienen residuos, ¿tá? No generan residuos, todo es insumo para otro proceso biológico posterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestra economía? Nuestra economía está pensada de otra manera, está pensada de manera lineal, ¿no? Extraemos los recursos que están fuera del sistema económico, los extraemos, después a grandes rasgos tomamos eso, lo usamos, ¿no? O sea, se producen las partes, se manufactura, se elabora, cuestión, y después que se usó, que a veces se usa por un muy corto periodo de tiempo, se tira, ¿no? Tal vez tardó mucho más extraer esa materia prima y producir ese producto, y tarda mucho más en descomponerse una vez que se genera el residuo y el momento del consumo es efímero.
Entonces, esa es nuestra economía. Otros productos tienen mayor duración, pero en definitiva todo termina extrayéndose, usándose y tirándose, ¿no? El problema también con la ciencia económica es que ha definido su objeto de estudio entre estas dos flechas rojas. O sea, estudia desde acá hasta acá, la ciencia económica convencional, ¿no? Y se olvida de lo que pasa antes y después de este proceso. Cuando empieza a ver que esto genera problemas, introduce el concepto de externalidades. Pero el concepto de externalidades no alcanza para abordar el tema, ¿no? Por eso tanto la economía verde como la economía circular van mucho más allá de internalizar externalidades. Entonces, la economía circular lo que hace es, bueno, volver a eso de los sistemas naturales, ¿no? Y pensar la economía en una lógica circular, donde todo lo que se descarta es aprovechado por otro proceso, ¿no? No solamente los materiales, sino también la energía, ¿no? El agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es disociar la actividad económica del consumo de recursos, o sea, disociar en el sentido de desacoplar, ¿no? Bueno, lograr que la actividad económica genere su prosperidad, ¿no? Pero que su base de recursos sea cada vez menor, ¿no? Si yo logro extraer un recurso, pero después que lo extraje, logro que ese recurso esté, digamos, circulando en el sistema y prestando valor mucho más tiempo, ¿no? Voy a generar que el crecimiento económico asociado a la extracción de ese recurso sea mayor con una extracción menor, ¿sí? Y lo mismo del otro lado, como estoy aprovechando constantemente todo y además desde el diseño ya lo pensé para evitar la generación de residuos, entonces también se minimiza los residuos en el sistema, ¿sí? La palabra diseño es bien importante en la economía circular, porque no es, bueno, extraigo, uso y cuando voy a tirar pienso cómo hago con eso, como está pasando hoy en día, ¿no? Los compañeros que están en las plantas de clasificación lo saben muy bien. Muchas de las cosas que entran a la cinta de clasificación siguen de largo y se van a descarte y a disposición final. ¿Por qué? Porque el envase, cuando fue diseñado, no fue diseñado con cabeza de economía circular, fue diseñado con cabeza de economía lineal y de repente el material no es reciclable o tiene muchos materiales pegados y es difícil de separar, ¿no? No es fácil de desmantelar cuando es un aparato electrónico y así podríamos seguir con miles de ejemplos de productos que fueron pensados con una lógica de facilidad para el usuario, de costos y de un montón de cosas, pero que no tuvieron en cuenta en su diseño el cómo iba a llegar ese producto al final de su vida útil, ¿no? Entonces hay 3 principios de la economía circular que son regenerar los sistemas naturales, mantener los productos y materiales en uso la mayor cantidad de tiempo y eliminar residuos y contaminación desde el diseño, ¿no? Hay algunos residuos que no se pueden eliminar y que son peligrosos, entonces también la idea es primero minimizar esa generación de residuos y después gestionarlos adecuadamente. Pero eso ya es la última etapa cuando no me queda otra cosa para hacer. Todo eso que acabo de decir se resume en este diagrama, que es el diagrama de la mariposa de la economía circular. La Fundación Ellen MacArthur es la creadora de este diagrama y es la impulsora de un montón de investigaciones en este tema. Y ahí lo que podemos ver a grandes rasgos es que las alas de la mariposa son el ciclo tecnológico, es el azul, y el ciclo biológico, el verde. Entonces, la idea es que una vez que haya una extracción de materias primas, ¿no? Fabricación de piezas o prestación de un servicio, esto llega al usuario y lo primero que se hace es, bueno, la economía del compartir, por ejemplo, ¿no? O sea, como el compartir el auto o un montón de modelos de negocio de la economía circular que lo que hacen es que el mismo bien, sobre todo bienes de capital, ¿no? Pero también algunos servicios, se usen por más gente, ¿no? En vez de que vaya una persona sola manejando el auto y 4 asientos vacíos, compartir el viaje, y así hay miles de ejemplos de economía del compartir. Después tratar de mantener, ¿no? Estos productos. Esto también tiene que ver con el diseño, ¿no? No solamente tenemos que diseñar el envase con cabeza de economía circular, sino también el producto, ¿no? O sea, tenemos que pensar en el producto. Esto lo vas a decir vos después, así que lo dejo porque ya me estaba adelantando. En cuestiones del producto para facilitar su mantenimiento, su reparación y demás, ¿no? Bueno, después reutilizar, remanufacturar y reciclar, ¿sí? Que está dentro de la economía circular, pero tiene otras alternativas antes, ¿no? Cuanto más corto es el ciclo,
mejor, desde el punto de vista del consumo de materiales, de la generación de residuos, del consumo energético y demás. ¿Se entiende? Entonces la idea es siempre diseñar buscando que mi negocio esté por acá, si no se puede por acá, si no se puede por acá, y si no por acá. Y bueno, y por último, lo que quedó al final del proceso y no pude reinsertar en alguna cadena, eso sí se descarta. Por este lado está el ciclo biológico, que no voy a entrar, pero es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, donde se generen residuos biológicos también puede haber un aprovechamiento. Por ejemplo, hay ejemplos, hasta en Uruguay incluso, de aprovechamiento de efluentes de tambos como fertilizantes, ¿no? Y así puede haber muchos. Los nutrientes que para el tambo son un residuo, para el suelo de ese propio tambo o de otro establecimiento agropecuario pueden ser un insumo, incluso reemplazando fertilizantes de síntesis química, ¿no? Bueno, modelos de negocio de la economía circular, creo que algunos ya estuve diciendo, pero suministros circulares, ¿no? Que sean biodegradables, compostables, reciclables y demás. Recuperación de recursos, o sea, flujos de recursos donde yo pueda. Este ejemplo que tenemos acá es de una vivienda que aprovecha el agua de lluvia, ¿no? Por ejemplo, para la cisterna o cuestiones de ese estilo. Prolongación de la vida útil, ¿no? También desde el diseño. Hay sellos de reparabilidad que ayudan en ese sentido. Plataformas de intercambio, como decía hoy. Y el Product as a Service, que tiene que ver, o sea, producto como servicio, tiene que ver con como el ejemplo que no sé si alguno estuvo en una clase de marketing, que te dicen, no necesitas un taladro, precisas un agujero en la pared. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? De repente no tenemos por qué poseer determinado bien, sino que precisamos que en un momento puntual del año, un día nos preste un servicio y después lo devolvemos, ¿no? Y eso a su vez hace que la empresa sea la dueña de ese bien, ¿no? Y sea la empresa la que tenga el mayor interés en que ese bien dure lo mayor posible, ¿no? La obsolescencia programada es justamente lo contrario, es generar un producto que va a durar poco, así después me compran otro, ¿no? Esto es al revés. Si el producto es mi empresa, entonces soy yo la que voy a tener que preocuparme por repararlo, hacer mantenimiento preventivo, diseñarlo de la mejor manera posible para que dure lo más posible. Hay ejemplos de leasing de iluminación. Una empresa te presta un servicio, se encarga de iluminar tu edificio, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa empresa es la que repone, lo que te cobra es una cuota mensual por esa iluminación, pero es la empresa la dueña de todo, que en el caso de este tipo de bienes es algo que la verdad que está bueno y es una alternativa a explorar. Yo seguía, ¿no? Sí. Perdón. Bueno, y una cosa importante, y esto también hemos conversado bastante, es poner en valor lo que se está haciendo, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Poner en valor, ¿en qué sentido? Como decíamos hoy, el movimiento cooperativo ya tiene muchos atributos positivos que lo favorecen o lo dejan en una posición más cercana a los ODS y a la economía verde, ¿no? Sobre todo por el lado social y de gobernanza. Pero como se veía también, ¿no? Algunas de esas oportunidades no se están capitalizando, no se está llegando más a fondos que otras empresas de otros tipos, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso hay que ponerlo en valor, hay que comunicarlo. Y en ese sentido la comunicación puede ser a nivel de la cooperativa, de la federación, de todo el movimiento cooperativo de Uruguay, ¿no? Y a nivel de la organización mismo están todo lo que son los sellos, las etiquetas, ¿no? Que ahí es bien importante, ¿no? Primero, identificar qué es lo que vamos a comunicar. No valen esos sellos de soy empresa sostenible. ¿Qué significa? ¿Y quién puso ese sello, ¿no? ¿Cuál es la garantía que está detrás de eso? ¿Y cuál es el aspecto puntual que estoy queriendo comunicar, ¿no? Hay sellos específicos para eficiencia energética, para consumo libre de determinadas materias primas, por ejemplo, carbono neutral, y así podríamos seguir con un montón de ejemplos de sellos y etiquetas, pero es importante que sean concretos en lo que están comunicando y que tengan un estándar detrás, ¿no? Que haya indicadores, que haya medición, que sea algo objetivo y no sea, me puse una etiqueta con un uso muy espurio de la palabra sostenibilidad. Bueno, y esto nos habían pedido como ejemplos o cuestiones a aplicar, entonces acá la idea es hablar un poquitito de bonos de carbono, que ahí básicamente la idea es que la empresa lo primero que haga es mida sus emisiones, ¿no? Esto que tenemos acá en este esquema es un diagrama de las distintas fuentes de emisiones de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?
que una empresa puede tener por el desarrollo de sus actividades. Entonces, lo primero es identificar cuáles son esas fuentes de emisiones y medir cuántas son esas emisiones de los distintos gases, ¿no? Que hay metodologías para hacer eso. Y después decir, bueno, pero vamos a abatir esas emisiones, es decir, sabemos cuánto estamos emitiendo, pero hay muchas acciones que podemos hacer dentro de cada una de las empresas o de una cooperativa de producción o hasta de una vivienda, ¿no? Para bajar esas emisiones, ¿no? Eso es lo primero. Pero resulta que cada tonelada de CO2 que vamos reduciendo, vamos a hacerlo así, es más costosa que la anterior, ¿no? Llega un momento que nos queda un margen de emisiones que costaría mucho a la empresa, desde el punto de vista económico, ¿no? Abatir esas emisiones. Entonces ahí es donde entran los mercados de carbono, en el sentido de, bueno, eso que ya no pude bajar y que me cuesta mucho, tal vez se lo pueda pagar a un tenedor de bosque nativo, por ejemplo, ¿no? Que generó un certificado de carbono y secuestró 1 tonelada de CO2, entonces yo le compro, ese bosque se hace de un dinero para financiar, por ejemplo, actividades de restauración o de protección del bosque, y yo me quedo con ese certificado que me permite a mí como empresa decir que soy carbono neutral. ¿Por qué? Porque traté de bajar todo lo que pude y el poquito que me quedaba lo compensé con ese bosque. ¿Se entiende? Por ahí es más o menos la idea. Bueno, y ahora sí. Bueno, para ver otros ejemplos, tratamos el tema de consumo responsable y sostenible. Y está bueno traer que en sí el consumo viene a satisfacer necesidades, ¿no? Y podemos encontrar formas más o menos sostenibles de satisfacer estas necesidades que en el desarrollo humano son básicas. Lo ideal es que desde la sostenibilidad apunten a mejorar la calidad de vida de las personas mientras se minimiza el uso de los recursos, de los materiales tóxicos, como hablaba recién Virginia, se evita la generación de residuos y de contaminantes durante todo el ciclo de vida del producto o en el servicio que se esté ofreciendo. Y esto es solo un concepto para que les quede dando vueltas, pero es esto del análisis de ciclo de vida, de preguntarnos en cada etapa, ya van viendo de escucharnos hablar que esto de la economía verde y la sostenibilidad va mucho a hacerse preguntas. Así que la idea es preguntarnos de dónde viene, ¿no? Cuántos kilómetros recorrió, por ejemplo, esto que hablaba Virginia de favorecer lo local, cómo fue el proceso de producción, cómo fue en cuanto a la energía, al uso de recursos, a la gestión del agua, cómo se da nuestro consumo, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados a las etiquetas que hablan de la eficiencia energética en los electrodomésticos, pero sin duda no es lo mismo utilizar un electrodoméstico que tenga un consumo más alto que otro que cumpla la misma función y sea más eficiente. Y finalmente, ¿qué residuos estamos generando en ese consumo? Entonces, algunos aspectos como concretos a considerar, que es parte de lo que les venía nombrando, pero esto es como para verlos en un pantallazo. ¿Cuál es su vida útil? ¿Qué consumo de agua y energía implica? ¿Es posible repararlo, reutilizarlo? ¿Cómo lo voy a descartar? ¿Cómo voy a descartar el embalaje en el que vino? La cantidad de kilómetros que recorrió, asociado a esto la huella de carbono que tiene. Incluso desde la parte más de producción primaria, el cuidado del suelo a la hora de producción de ese producto. Y en el sentido de cadena de valor también, ¿cuáles van a ser mis proveedores, ¿no? Empezar a pensar que yo soy consumidor de cosas también, como cooperativa, como organización, y es una forma de traccionar y de empezar a generar movimiento que si yo empiezo a de alguna forma promover o apoyar o a poner como condición para la compra a mis proveedores que cumplan con las cosas con las que yo me estoy alineando, también estoy generando el movimiento que hace que para ellos sea necesario también empezar a hacerse estas preguntas y a dar soluciones. Y por ejemplo está también el caso de cuando hacemos algún tipo de evento, sea un evento como este, un encuentro nacional, o también a la interna pueden ser talleres a distintos niveles, ¿no? Dentro de una cooperativa o a niveles de federación, que los eventos sean sostenibles. Ya van a ver en este encuentro muchos ejemplos porque está a la vista que se hicieron muchos esfuerzos para que este evento fuera distinto de los encuentros anteriores. Y eso es importante también porque es parte del mensaje, de la imagen que estamos dando y de cómo estamos transmitiendo lo que a nosotros nos importa, que hoy está haciendo ser más sostenibles.
Y queríamos traer un caso que se salga un poco de esta lógica producto-servicio, que es el de las viviendas en sí, ¿no? No hemos trabajado de cerca con cooperativas de viviendas porque no son parte del proyecto, por eso también era una oportunidad de hablar de sostenibilidad aplicado a eso, pero es un buen ejemplo para considerar que hay cosas a tener en cuenta durante el proceso de construcción, como por ejemplo pueden ser los materiales, que sean respetuosos con el ambiente, pero también considerar si puede haber algo que sea reciclado, recuperado, la vida útil que van a tener, los equipamientos, la eficiencia del uso de recursos, cómo se gestionan los residuos de obra, y esto de considerar a lo largo de la cadena de valor, pero también la vivienda que estoy construyendo. Y en este sentido, aprovechar lo cooperativo también, porque por ejemplo, sistemas que tengan que ver con energías renovables, sin duda, pueden ser favorables considerarlos a nivel de grupo de hogares. Con un reaprovechamiento de agua puede pasar lo mismo. Hoy hablábamos con Virginia, me daba el ejemplo de que si se da un caso, por ejemplo, de que haya una clasificación a nivel de varios hogares de los residuos, probablemente utilices bolsones o algo que haya que entrar a algún camión para moverlo. Bueno, la cooperativa de vivienda tiene esa posibilidad de que llegue un camión al lugar donde habría que levantar esos bolsones de residuos, pues tal vez son cosas que hay que prever desde el momento que se está diseñando, que se está empezando a soñar con que eso va a ser realidad. Entonces, coincido en que es muy importante esto de considerar estas ideas desde el diseño y aprovechar, en este caso de las viviendas, se hace muy obvio esto también de que una cooperativa de vivienda, por ejemplo, al ser un grupo de hogares, permite una escala que da soluciones respecto a varios temas que se pueden coordinar entre varios. Y asociado a esto del... Sí, ya vamos cerrando. Que nos dejamos planteada la pregunta, ¿no? ¿Cómo logro ser la opción más conveniente para el consumidor? Sobre todo esa, porque de la otra pregunta ya venimos hablando en cuanto a la cadena de valor. Pero esto es mucha información respecto a muchos temas que está cambiando y actualizándose todo el tiempo. Y si yo como cooperativa a la hora de ofrecer un producto o servicio ya hice ese análisis de la información y lo que estoy ofreciendo es una opción más sostenible, estoy haciendo que para el otro sea más evidente que me tiene que elegir. Porque es difícil que cada consumidor se ponga a hacer ese análisis y a buscar esa información respecto a cada cosa que necesita para satisfacer sus necesidades. Entonces eso es como trabajo nuestro de hacerlo y comunicarlo para hacer la opción obvia del que quiere elegir algo que sea más sostenible a las opciones tradicionales. Y como último ejemplo, rápidamente el tema de la reducción y pérdida de desperdicios de alimentos. Que esto tiene que ver con el consumo y la producción, pero cuando hablamos particularmente de pérdidas, estamos hablando de la etapa productiva, la etapa de almacenamiento y la etapa de transformación del alimento, y desperdicio lo nombramos ya cuando estamos en la etapa de transporte y de distribución más bien y de consumo del alimento. Y es un caso donde rompe los ojos que estamos desperdiciando recursos y a la vez desde lo social el estar desechando alimentos no tiene sentido ninguno tampoco. Entonces sin duda que todas las cadenas que tienen que ver con la producción de alimentos hasta el consumidor final tienen mucho para repensar en este sentido en cada una de las etapas y siempre priorizando una estrategia que vaya hacia la prevención de que esto suceda más que a ver cómo gestiona el residuo después. Y ya para cerrar, en realidad algunas preguntas para irnos todos pensando en esto, de si dentro de cada organización, dentro de cada cooperativa cuentan, por ejemplo, con una persona que esté asignada a estos temas, ¿no? A temas ambientales, a temas sociales. ¿Hay alguien a quien recurrir cuando quieran trabajar en estas cosas? ¿Tienen algo de presupuesto asignado a esto? ¿Hay una comisión? Porque tal vez no tiene que ser responsabilidad de una sola persona, sino de que cada tanto un grupo de personas se junten a pensar cómo hacer cambios en este sentido. Hay una estrategia de sostenibilidad, hay algunos objetivos, hay cosas que ayuden a bajar a tierra ideas que puedan estar surgiendo. ¿Cómo hacemos para medir esas acciones que empezamos a hacer y a comunicarlas? Y bueno, en ese sentido es que les queremos dejar estas preguntas para que empiecen a repensar cómo es el funcionamiento y el hacer de cada cooperativa. Y bueno, les agradecemos por habernos escuchado.